Hoy voy a presentar este trabajo. Bien, como veis, la presentación conecta con el proyecto Tranchar, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, es lo que se llama ahora. Y bueno, a través de ese código QR pues se puede acceder a la página del proyecto, ¿no? Como veis, es un trabajo que firmamos varias personas y bueno, es importante destacar que este proyecto, la investigación que voy a presentar hoy, forma parte del proyecto Tranchar, como he dicho, pero en particular se refiere al estudio 2 que se hizo en el año 2024. El estudio 1, como lo presenté el año pasado en el Research in Progress y conectaba con la creación y validación de un instrumento para validar ese concepto que llamábamos de insight psicológico. Y en el estudio 2 pues ya se trabaja en otra línea vinculada con las características de los personajes que protagonizan piezas audiovisuales de educación y entretenimiento, piezas narrativas de educación y entretenimiento que tienen como objetivo reducir pues, rumores negativos sobre la inmigración. El estudio 3 también irá en esa línea, pero aborda otra temática diferente. Quiero destacar que el proyecto Tranchar siempre ha estado conectado con un equipo internacional. El estudio 1 estuvo implicada Maribeth Oliver de la Pennsylvania State University, de hecho es la segunda autora de ese manuscrito. En el estudio 3, que ahora estamos desarrollando en 2025, está Hans Heukens de la Universidad de Utrecht. Y en el estudio 2, lo que voy a presentar ahora, pues ha estado implicado o está implicado Michael Slater de Ohio State University, que es uno de los expertos mundiales en educación y entretenimiento. De hecho, ese artículo de 2002 que aparece en la diapositiva, pues como veis tiene ya más de 2.300 citas y es uno de los trabajos más citados cuando se alude a este campo que funde persuasión narrativa con educación y entretenimiento. A nivel teórico, digamos que lo que voy a presentar se ancla en cuatro grandes perspectivas y antes de mencionarlas, lo que aparece en medio de la imagen son dos fotos, dos fotogramas de los vídeos que produjimos para llevar a cabo esta investigación, porque en esta investigación, a diferencia del primer estudio, ya hemos contado con una productora audiovisual, hemos actuado como guionistas, hemos creado todos los elementos necesarios para hacer la producción, hemos contado con actores profesionales y bueno, pues esos son fotogramas de los vídeos que luego os mostraré brevemente alguna cosita. Como decía anteriormente, el proyecto se ancla en cuatro perspectivas teóricas: persuasión narrativa, el uso de las narraciones para la reducción del prejuicio, el impacto de los mensajes inspiradores y la perspectiva o la investigación sobre educación y entretenimiento. Bueno, de persuasión narrativa me habéis oído hablar en muchísimas ocasiones. Somos pioneros en la investigación en persuasión narrativa en España, pero también a nivel internacional tenemos nuestro hueco. Y bueno, este es un campo relativamente novedoso porque el primer trabajo que recibía ese nombre como tal es del año 2000 y con un aporte teórico relevante desarrollado por Melanie Green sobre todo. Y últimamente ha habido una reformulación de ese modelo. Moyer Bousset, por ejemplo, que es una autora también muy activa en educación, entretenimiento y persuasión narrativa, pues es un trabajo que aparece ahí en la diapositiva del año 2024. También han ido surgiendo libros sobre este fenómeno, ¿no? En realidad, cuando hablamos de la persuasión narrativa, nos referimos a ese campo que trata de analizar cómo la exposición a este tipo de mensajes que incorporan ideas, mensajes educativos, podríamos decir entre comillas, pueden influir en las actitudes, creencias, intención de conducta y comportamiento de las personas que son consistentes con aquello que presenta el mensaje, ¿no? También es importante que hay tres elementos definitorios de lo que es una narración. Tiene que haber personajes, la narración se desarrolla en el tiempo, hay una serie de acontecimientos que ocurren, más que presentar aleatoriamente una serie de ideas abstractas, y además hay un elemento fundamental que es el de la causalidad. Esos sucesos, esos acontecimientos están ligados con relaciones de causa-efecto, de tal manera que un acontecimiento acompaña o se ve precedido de otro o influye en otro, y gracias a eso la narración tiene coherencia, fluye y tiene un impacto en el espectador. Un elemento que me gustaría destacar, que va a iluminar bastante lo que luego más adelante vamos a ver, es que en las narraciones, en la mayoría de las narraciones, los protagonistas suelen tener una transformación,
A veces eso se denomina como el arco del personaje, es decir, los personajes no son estáticos, evolucionan, aprenden, cambian en función de los acontecimientos que experimentan dentro de la narración, y se supone que un personaje bien configurado es aquel que tiene un arco de personaje que hace posible que la narración logre un mayor enganche para el espectador. La investigación sobre impacto narrativo pues es amplia a estas alturas, después de 20 años, y eso ha dado lugar que hayan podido desarrollarse. Por ejemplo, el estudio de metaanálisis que se cita con más frecuencia es uno desarrollado en 2016, donde se ve claramente que la exposición a mensajes narrativos frente a no exposición o la exposición a otro tipo de mensajes tiene un impacto significativo en las actitudes, creencias, intención de conducta y comportamiento. Eso ha llevado a que las narraciones hayan sido utilizadas para enfrentar distintos problemas sociales y sanitarios, es decir, que las narraciones se están utilizando, pues, por ejemplo, para diseñar campañas en el ámbito de la salud, pero también para enfocar el problema del prejuicio o el estigma hacia determinados grupos minoritarios habitualmente, ¿no? Bien, ha habido dos metaanálisis bastante relevantes en este sentido. Hay un primer metaanálisis de Banas y colaboradores del año 2020 que planteaba que el contacto mediático a través de este tipo de mensajes puede reducir el prejuicio o incrementarlo si el contacto es negativo. Ahí se habla de contacto parasocial y contacto vicario. Y ya de manera más específica, con la reducción del estigma, una revisión sistemática más reciente del año 22 también encontraba que las narraciones, aunque tenían un efecto pequeño, era significativo para reducir el estigma. El tercer elemento teórico de esta investigación conecta con la investigación sobre el efecto de los mensajes o medios inspiradores, que es un área de trabajo que se ha desarrollado en los últimos años, esto sí que es muy reciente, dentro de algo que se llama la Positive Media Psychology, y que trata de analizar el lado positivo del consumo mediático, ¿no? Son investigaciones que analizan cómo la exposición a determinadas mensajes que tienen ese componente positivo pueden incrementar la conducta prosocial, favorecer o incrementar el altruismo, desarrollar empatía hacia grupos estigmatizados, pero también facilitar el crecimiento personal o el bienestar de las personas. Es una línea de investigación que conecta con el desarrollo de la investigación en teoría del entretenimiento, donde ahí los dos conceptos fundamentales son las motivaciones hedónicas y las motivaciones eudaimónicas, o los mensajes de tipo hedónico y de tipo eudaimónico y los efectos que ello produce, ¿no? En este contexto, cuando hablamos de entretenimiento eudaimónico, un tipo particular de mensaje que entra dentro de esta categoría son lo que se ha definido como narraciones inspiradoras, ¿no? Estas son narraciones que enlazan con el propósito de la vida, con las condiciones de la vida humana, que destacan las virtudes de las personas y que, además de tener esas características como narraciones a nivel temático, también se ha observado a nivel de contenido que produce una serie de efectos, como dejar una impresión duradera en el espectador, estimular la reflexión, inducir respuestas de apreciación intensas. Además, suelen ser piezas, narraciones que tienden a estimular emociones negativas, pero también ambivalencia afectiva, es decir, experimentar al mismo tiempo emociones positivas y negativas. Y otra de las respuestas que habitualmente generan las narraciones inspiradoras es lo que se llaman las emociones autotranscendentes, que son emociones también positivas en general, pero que van más allá del individuo y que permiten conectar a las personas con cosas más grandes, ¿no? Una de las principales emociones autotrascendentes estudiadas es la elevación, y que cuando una persona experimenta elevación, pues además de tener una serie de sensaciones fisiológicas características como un nudo de la garganta, ojos llorosos, sensaciones en el estómago, también pasan por la cabeza un sentido positivo de la vida, una sensación me gustaría ser mejor persona. Son emociones un poco más complejas que las emociones básicas. Bien, en este contexto es donde se ha empezado a desarrollar una investigación teórica más rigurosa, y aquí Mary Beth Oliver, que es una de las expertas mundiales
en mensajes inspiradores o en el impacto de mensajes inspiradores, junto con otras personas que aparecen en la diapositiva, publicó en 2021 un trabajo en la revista Journal of Media Psychology, donde establecían un primer modelo teórico, las claves de un primer modelo teórico que presentaba distintos elementos para entender cómo los mensajes inspiradores influyen en las personas, atendiendo a variables de tipo situacional o de diferencias individuales, atendiendo a variables que están relacionadas con las características del mensaje, atendiendo a variables de resultado, y en el cuadro central de esa diapositiva podemos ver que aparece remarcado en rojo una serie de respuestas que no son otra cosa más que los procesos de recepción que este tipo de mensajes suelen suscitar. Además de esas reacciones afectivas y cognitivas que tienen un componente fisiológico, también hay otras respuestas que tienen que ver más con la evaluación del mensaje, como percibir si es persuasivo, percibir si es demasiado cursi o que te trata de manipular o que parece un mensaje demasiado tonto. Bueno, ese es el catálogo de respuestas de procesos de recepción que plantea ese modelo. Y dentro de ese modelo, lo que hemos hecho y lo que hicimos en el primer estudio es donde se sitúa el concepto de insight psicológico, que como ya sabemos a estas alturas es un concepto que, aunque procede de la psicología en varios ámbitos de la psicología, psicología de la Gestalt, psicología de la credibilidad, psicología del aprendizaje, lo que hemos hecho nosotros en nuestro trabajo es tratar de retomar este concepto al ámbito del análisis del efecto de los mensajes inspiradores. Básicamente hemos utilizado la analogía de el insight psicológico como una especie de clic interior que hace que cambiemos o tengamos la sensación de que algo ha cambiado en nuestra cabeza al exponernos a un determinado mensaje inspirador. Se ha definido como un proceso de tipo cognitivo, ¿vale? Es un elemento únicamente cognitivo que es y que conecta con una sensación de descubrimiento repentino, de iluminación, de revelación. Se nos enciende la bombillita o tenemos luces en los ojos. Y ese concepto, pues bueno, ya lo hemos definido en otro trabajo, hemos propuesto un instrumento de medida y en ese mismo trabajo ya se indicaba y se contrastaba que podría ser un mediador, un mecanismo mediador relevante para explicar los efectos positivos que provoca la exposición a mensajes inspiradores en distintas variables de resultado. En ese primer trabajo no se exploró el efecto más que en una variable de resultado, que era el disfrute o la evaluación positiva del mensaje, pero es importante para nuestro proyecto conectar ese concepto de insight con el impacto actitudinal. En la última pata teórica del proyecto o de esta investigación que estoy presentando hoy es la educación y entretenimiento. En la diapositiva aparecen dos portadas de dos libros sobre esta línea de investigación. Hemos visto anteriormente cómo la educación y entretenimiento está muy conectada con la investigación en persuasión narrativa, porque tal como aparece en la cita que se muestra en la diapositiva, desde que los medios existen, pero también antes, de cuando eran otro tipo de medios, las historias han sido utilizadas como herramienta para cambiar el mundo, ¿no? En este contexto sabemos que la educación-entretenimiento, mediante formatos narrativos que buscan al menos provocar respuestas de entretenimiento, incorporan mensajes de tipo educativo o prosocial, y este tipo de intervenciones sobre todo se han desarrollado con mayor intensidad en el ámbito de la comunicación para la salud, donde ya hay bastantes revisiones de metaanálisis e incluso hay un modelo teórico, el de Moyer-Gusset, que plantea cómo los mensajes de educación y entretenimiento pueden impactar en las personas, y plantea un nuevo modelo teórico que enlaza a su vez con la investigación sobre persuasión narrativa. En esta perspectiva, aunque las investigaciones son todavía escasas en el ámbito de la reducción del prejuicio mediante mensajes de educación y entretenimiento, me gustaría destacar la que aparece sobre el efecto de la exposición a una serie televisiva que se llamaba La Mezquita de la Pradera, que se emitió en Canadá durante unos cuantos años, precisamente con el objetivo de reducir el prejuicio hacia personas que mantenían como religión el Islam, ¿no?
Bueno, hay otros trabajos, incluso el nuestro, que desarrollamos en el contexto de un proyecto europeo y que se publicó el año pasado en la revista Media Psychology, donde nosotros ya trabajando con narrativas audiovisuales breves, cortas, de en torno a 3 minutos de duración, pudimos producir una pieza audiovisual que se llamaba Vecinos y realizando el experimento en tres contextos diferentes, Grecia, Italia y España, pudimos analizar los mecanismos que están detrás del impacto de los mensajes de educación y entretenimiento destinados a cambiar o mejorar, en este caso, las actitudes hacia los inmigrantes, y vimos el papel destacado que tenía la identificación con el personaje, ¿no? El hecho de identificarse con el personaje ayudaba a que las personas que se exponían a nuestros mensajes interiorizaban con mayor facilidad las actitudes y las conductas manifestadas por nuestro protagonista, que en aquellos momentos era lo que se llamaba un personaje en transición, algo a lo que enseguida voy a aludir. Una laguna de conocimiento que existe en esta investigación de educación y entretenimiento que hemos detectado es que no ha habido mucha investigación sobre cómo el tipo de personaje que protagoniza una narración de educación y entretenimiento vinculada con, en nuestro caso particular, con la reducción del prejuicio o con la mejora de las actitudes intergrupales, tiene un efecto. Sí se ha definido a nivel teórico que existen tres grandes tipos de personajes en las narraciones de educación y entretenimiento. Digamos que los modelos de rol positivo son personajes que pueden considerarse figuras inspiradoras, que permiten inspirar a otros personajes, pero también a la audiencia. El personaje en transición, que en este caso es aquel que inicialmente plantea o manifiesta actitudes o comportamientos problemáticos, pero al cabo del tiempo, a medida que avanza la trama, va cambiando de acuerdo con los objetivos del mensaje, se convierte, digamos, en un personaje con valores positivos. Y el modelo de rol negativo se ha explorado menos, pero también suele estar presente en estas producciones, y es aquel que no cambia, digamos que no tiene un arco de personaje claro que evolucione. Lo hacía mal al principio y lo sigue haciendo mal al final. Y normalmente pues es un personaje que luego sufre consecuencias, pues se contagia de una enfermedad, fallece, le va mal en la vida. Bien, los modelos de rol positivo los encontramos en películas clásicas y actuales. Matar a un ruiseñor, una película más reciente que he podido rescatar, que es El Protector. Por otro lado, encontramos producciones en donde aparecen personajes en transición. He hablado en otras ocasiones de Gran Torino. Y una película también que tiene ese arco es el de Visitor. ¿Y qué ocurre con el modelo de rol negativo? Bueno, el modelo de rol negativo, como he dicho, suele utilizarse para ver qué ocurre si lo haces mal, es decir, como una especie de castigo, pero hay una producción, una serie televisiva que era All in the Family en los años 70, protagonizada por Archie Bunker, que era un personaje racista, conservador, y cuando se ideó la serie se trataba de hacer ver que esta persona racista y conservadora generara rechazo. Se utilizaba la sátira. Se suponía que con la sátira se iba a intentar lograr que los espectadores rechazaran las actitudes racistas. Pues no ocurrió eso. Vidmar y Rokic en el año 74 publicaron un artículo en Journal of Communication donde comprobaron el efecto que tenía en la audiencia la exposición a esta serie, y lo que se encontró es que aquellos espectadores más racistas, más conservadores, no veían a Archie Bunker como una figura negativa, sino todo lo contrario, alguien que ayudaba a validar sus propias visiones sobre la realidad. Sí que ocurrió entre los participantes más progresistas, más liberales en el contexto de Estados Unidos, que percibían la serie como sátira y una crítica pues, al racismo, a las actitudes negativas hacia la población negra en este caso, ¿no? Esto estimuló pues, una preocupación sobre hasta qué punto la utilización de personajes o modelos de rol negativo puede ser eficaz y hasta qué punto la sátira puede ser eficaz para cambiar actitudes, ¿no? Porque las variables previas de los individuos que traen cuando van a exponerse a una serie de estas características condicionaban y mucho cómo percibían al protagonista y el mensaje que se vehiculaba. Para entender
la parte empírica de la investigación, nosotros en esta investigación tratamos de ver en qué medida el proceso de insight psicológico puede convertirse en un mecanismo mediador que ayuda a entender por qué la exposición a mensajes de educación y entretenimiento protagonizados por distintos tipos de personajes puede tener un impacto en distintas medidas de resultado, en distintas variables dependientes. Bien, en este sentido lo que tratamos es de plantear un modelo teórico de por qué la identificación puede estimular el insight psicológico. Veamos qué puede estar ocurriendo cuando una persona se expone a una narración en donde el protagonista es un modelo de rol positivo. Lo que estamos planteando en esta investigación, y hemos sometido a contraste empírico, es que cuando una persona se identifica más con un modelo de rol positivo, eso va a conducir a que experimente con mayor claridad ese momento de insight, que lleve a su vez a un impacto en las variables de resultado como las actitudes. Ese momento de eureka narrativo es el que ayudaría a entender cómo la identificación influye en las actitudes. Es decir, lo que estamos haciendo con nuestra investigación es añadir un mecanismo mediador entre la identificación y, digamos, las actitudes hacia la inmigración. Ha habido otros modelos que plantean otros mecanismos mediadores entre la identificación y las actitudes, como la contraargumentación, la elaboración cognitiva, y nosotros incluimos en este estudio un mecanismo adicional, que sería el insight psicológico. ¿Qué ocurre cuando una narración está protagonizada por un personaje en transición? Pues podemos pensar que una persona que se identifique con un personaje en transición, que tiene ese arco narrativo, le puede también ayudar a entender de manera súbita, ese es el concepto de insight, de que el cambio es posible. De tal manera, aquí cabe plantear una relación también positiva entre la identificación y el insight psicológico por el proceso que acabo de comentar, y así el espectador puede llegar a experimentar esa sensación de tener una nueva perspectiva sobre lo que trata la narración y lograr ese cambio cognitivo y de una especie de iluminación o de revelación. Ahora bien, no somos ingenuos y sabemos que las personas que se exponen a narraciones que abordan cuestiones vinculadas con la inmigración o con el racismo, pues tienen actitudes previas, tienen sus propias creencias previas, y en el contexto europeo vemos, como se aparecen en las imágenes, varias fotografías, cómo tenemos personas abiertamente a favor de la inmigración y abiertamente en contra de la inmigración. En este contexto, un concepto que se suele utilizar para evaluar esas posturas diferenciadas entre las personas hacia la inmigración es el concepto de racismo moderno, que se opone al concepto de racismo clásico, más anclada en la idea de la superioridad de las razas. El concepto de racismo moderno es una forma más sutil, en el sentido de que se asocia a o se vincula con una oposición a políticas que tratan de reducir la desigualdad o a posturas de escepticismo sobre por qué se dice que hay discriminación hacia inmigrantes o hacia cualquier otro grupo, también podríamos decir, estigmatizado, pues como refugiados, o incluso llegar a pensar que es que este tipo de grupos se están aprovechando del sistema, están recibiendo más de lo que merecen, e incluso en el contexto de la inmigración esto se asocia a percibir que la inmigración pues, puede ser una amenaza económica o cultural, simbólica. Nosotros lo que planteamos es que las personas que difieren en racismo moderno pues van a interpretar nuestras narraciones de manera diferenciada en función del personaje que las protagoniza. Pero eso lo hacemos apoyándonos además en una teoría clásica, que es la teoría del juicio social, que en los últimos años se ha retomado para entender el poder de la persuasión narrativa. Dalcin, en 2004, publicaba un trabajo que es bastante revelador sobre esto, al plantear que las personas no solo tienen actitudes positivas o negativas hacia los eventos o los objetos sociales, sino que también esas actitudes actúan como una especie de ancla. Un ancla en el sentido que se convierte en un peso que te arrastra, o más bien tú tienes que arrastrar, y que esa ancla hace que no sea fácil cambiar de actitudes mediante exposición a mensajes, ya sean narrativos o de otro tipo. En este caso, lo que nosotros estamos planteando, tomando como referencia esta teoría del juicio social, que las personas de bajo y alto racismo moderno van a reaccionar de manera diferente ante los modelos de rol positivo y a los personajes de transición.
Bien, a partir de esta reflexión, pues, que se ancla a su vez en cuatro perspectivas teóricas, es a partir de la cual desarrollamos la investigación, que ahora ya sí que voy a contar con más detalle, los resultados empíricos, y que se fundamenta en cuatro grandes hipótesis, en cuatro hipótesis. Las dos primeras tienen que ver con el impacto que tiene el tipo de personaje. Ya adelanto que nosotros hemos creado piezas audiovisuales de ficción, narrativas y escritas, en donde la variable independiente fundamental era el tipo de personaje, si era un personaje en transición, si era un modelo de rol positivo o si era una narración control. Luego comentaré cómo desarrollamos la narración control. Y lo que planteamos es que la identificación con el protagonista será diferente para uno u otro tipo de personaje en función de una tercera variable, que es el racismo moderno. De tal manera que la primera hipótesis plantea que para las personas con bajo racismo moderno se identificarán de manera intensa con el modelo de rol positivo, más que con el modelo que representa la situación de control. Por su parte, las personas con alto racismo moderno espera que se identificarán menos tanto con el modelo de rol positivo como con el personaje en transición en comparación con la identificación que generaría el modelo del grupo control, que es aquel que no manifiesta actitudes sobre la inmigración en el mensaje. Y las hipótesis 3 y 4 ya plantean el full model, es un modelo de efectos indirectos condicionales que plantea dos mecanismos mediadores que actúan en serie. La identificación conduciría al insight psicológico y el insight psicológico al impacto en las variables dependientes, que eran cuatro. Cuánto gustaba la historia, liking, ¿no? El disfrute de la historia, la valoración positiva, las intenciones de compartir la narración, que veíamos que es un elemento fundamental en el modelo de mensajes inspiradores, y más hoy en día con las redes sociales, el hecho de que alguien difunda un mensaje es un indicador de éxito, las actitudes hacia la inmigración y la conducta prosocial hacia la inmigración, que luego comentaré cómo se midió cada una de estas cosas. Son hipótesis de efectos indirectos condicionales, de tal manera que lo que se plantea es que para las personas con bajo racismo, la exposición a un modelo de rol positivo frente a un modelo del grupo control, frente al grupo control, incrementará la identificación con el protagonista, como decía anteriormente, y eso estimulará el proceso de insight psicológico, lo que llevará como consecuencia una mejor valoración de la historia, mayor intención de compartir el mensaje, actitudes más positivas hacia la inmigración y mayor conducta prosocial. En cambio, en las personas con alto racismo moderno, pues no ocurriría esto. Para realizar el estudio ha habido un estudio piloto y un estudio principal. El contexto es, nosotros creábamos narraciones y esas narraciones eran narraciones cortas, escritas de en torno a 1.300, 1.400, 1.500 palabras, y a partir de esas narraciones escritas diseñábamos el guión para luego las piezas audiovisuales, ¿no? Entonces, antes de hacer el diseño final con las piezas audiovisuales, lo que desarrollamos es un estudio piloto para ver si estábamos manipulando bien la variable central del estudio. La variable central del estudio es el tipo de personaje. Entonces, en cada narración, que siempre era la misma, había un personaje protagonista que bien asumía el papel de personaje en transición, de modelo de rol positivo, o bien había una condición control en donde el personaje no manifestaba actitudes hacia la inmigración. Esa es la principal variable independiente. Entonces, básicamente, el estudio piloto tenía como objetivo comprobar, antes de hacer la producción, que realmente esto funcionaba, o sea, que había que hacer algún ajuste en las historias. La otra variable independiente para ganar validez externa en este caso era que había tres tipos de rumores. Un rumor que vinculaba la inmigración con la inseguridad ciudadana, con el incremento de la delincuencia, otro que vinculaba la inmigración con el mercado laboral, con el impacto de la inmigración en el mercado laboral, nos quitan trabajo, hacen que los salarios sean más bajos, este tipo de cosas. Y en tercer lugar, un rumor que conectaba con la idea que la inmigración repercute en nuestro sistema de bienestar social. Eso de aludir a tres rumores distintos en las historias, como digo, es para ganar validez externa, que no sea un elemento concreto de la historia lo que influye en el resultado, sino que este resultado se produce también ante los tres tipos de rumores contemplados, que son los más extendidos. Bien, en este estudio piloto participaron 245 personas, se hizo el estudio con Qualtrics utilizando cuotas de género, edad y educación, la media edad en torno a 45 años,
51% mujeres, solo personas que habían nacido en España o sus progenitores habían nacido en España. Y como siempre en este tipo de investigación, más en la que hay que exponerse a estímulos, había una serie de controles de calidad, de tal manera que los datos que tenemos, que voy a presentar, eran de aquellas personas que habían pasado todos estos controles de calidad. El cuestionario tenía digamos, tres grandes secciones: medidas pre-test, la exposición a una narración, cada individuo leía una narración escrita de las 9 diseñadas, 3x3, pues porque era un diseño factorial 3x3, y luego las medidas post-test. Bien, estos son los resultados del estudio piloto. El estudio piloto fue bastante bien. La mayoría de las personas eran conscientes de que el comentario del camarero pues, era sobre una noticia sobre inmigración. Esos son los resultados del 95% en adelante. Y no había diferencias significativas en función de la condición experimental. También estaba clara, se percibía de manera clara las diferencias en cómo reaccionaba Antonio al comentario del camarero en el bar, lo que refleja que la manipulación experimental había sido un éxito. Por otro lado, también encontramos que las historias se percibían globalmente y no había diferencias significativas entre condiciones como creíbles, claras, comprensibles, realistas. Potenciaban la identificación con el protagonista, el transporte narrativo tenía una puntuación de casi 6 en una escala de 1 a 7, inducían respuestas de apreciación elevada, se percibían como historias que eran valoradas positivamente. Por otro lado, también se percibía que estaban diseñadas para informar, también se percibía que había un intento persuasivo detrás, que también buscaban entretener, que tenían un componente eudaimónico o también se percibía de manera positiva al protagonista, ¿no? Es decir, el estudio piloto nos permitió comprobar que efectivamente habíamos manipulado bien la variable independiente y que las historias tenían calidad como para realizar el estudio principal. El estudio principal se hizo con una muestra ya más amplia, ya 927 personas, para intentar tener en torno a 100 personas por condición experimental. Las características eran similares, el trabajo se hizo con Qualtrics, se puso como condición que no podían participar personas que hubiesen participado en el estudio piloto ni en los estudios que hicimos el año pasado dentro del contexto Tranchar. El diseño era un diseño factorial 3x3, los mismos controles de calidad. Bien, aquí muestro algunos fotogramas de lo que son los vídeos que hemos elaborado. Eran historias de entre 4:22 a 4:59 minutos, un protagonista de mediana edad, Antonio. Digamos que la historia sobre la inmigración viene al final. La historia también trata otras cosas, como lo injusta que trata la gente a las personas, lo rápido que llegamos a sacar consecuencias sobre otras personas por primeras impresiones. Ese sería como el mensaje, el carácter del mensaje inspirador, ¿no? Juzgamos a la gente demasiado rápido. Y digamos que la escena del diálogo final serviría para iluminar la perspectiva sobre inmigración que mantiene Antonio, pero también la del espectador. Las medidas que utilizamos están ahí descritas en la diapositiva. Utilizamos medidas para evaluar el racismo moderno. Esta es una escala que aparecía en el pretest. Y luego, después de la exposición a las historias, a los vídeos, se medía la identificación con el protagonista, la escala de insight psicológico que habíamos validado en el estudio 1 y las variables dependientes, que eran la intención de compartir el mensaje, cuánto gustaba el mensaje, la actitud hacia los inmigrantes con un termómetro de sentimientos, donde se preguntaba con una escala de 0 a 100 para distintos colectivos, y uno de ellos era los inmigrantes, pero había 5 o 6 colectivos distintos. Y finalmente también para evaluar lo que llamábamos la conducta prosocial, se diseñó una tarea de entrega de dinero, ¿no? De intención de entrega de dinero a distintos colectivos. Lo que se planteaba a las personas es: imagina que tienes 100 euros al año que los puedes dedicar a contribuir a distintas causas. Y uno de ellos era una asociación de apoyo a inmigrantes. Entonces tenían que repartir esos 100 euros entre el total de grupos que ahí aparecían. Bueno, la media de dinero entregado en los participantes hacia una asociación de ayuda a inmigrantes era de 20.
Bien, y finalmente había una serie de variables para evaluar que la manipulación experimental había sido eficaz, lo que llamamos manipulation check. Y empiezo por el final, empiezo precisamente dando los resultados de manipulation check, de hasta qué punto la condición experimental condicionaba la percepción sobre las actitudes del protagonista hacia la inmigración. Funcionó todo muy bien, ya lo que aparecen son resultados de un análisis de varianza con 5 variables dependientes diferentes. Por ejemplo, está claro que el protagonista es una persona que siempre ha tenido más bien una actitud negativa hacia la inmigración. Puntuaban mucho más alto de manera significativa las personas que habían visto la narración con un protagonista que era un personaje en transición. No está claro en la historia si el personaje, el protagonista, tiene actitudes positivas o negativas hacia la inmigración, pues puntuaban mucho más alto las personas que habían estado expuestas al grupo control. Quiero señalar que estas preguntas se planteaban al final del todo, una vez los participantes habían cumplimentado el resto de variables dependientes, porque si no podría haber condicionado sus respuestas. Y después de eso recibían un debriefing, un mensaje de debriefing, donde se comentaban cuáles los objetivos del estudio. Bien, y paso ahora a destacar ya muy brevemente los resultados de las hipótesis, que eran 4. Teníamos una variable independiente que era multicategórica, es decir, que tenía 3 valores: grupo control, personaje en transición, modelo rol positivo, y hubo que codificarla con el sistema dummy. Es un sistema que se utiliza con la macro process para realizar análisis de moderación, porque aquí lo que se trataba de ver es si el racismo moderno moderaba el efecto de exponerse a un tipo de personaje u otro en el grado de identificación. Los 2 términos de interacción que permite contrastar la hipótesis 1 y la hipótesis 2 fueron estadísticamente significativos, y por otro lado también analizamos las correlaciones entre racismo moderno e identificación con el protagonista dentro de cada condición. Pues en el grupo control la correlación no era estadísticamente significativa, pero en el grupo de personajes que estuvieron expuestos a un personaje en transición, y más aún en donde estuvieron expuestos a un modelo rol positivo, la correlación era fuerte y negativa. Esto indica que las personas con mayor racismo moderno menos se identificaron con este tipo de personaje. Y en el grupo control no se daba ese patrón. Para dejar más claro los resultados de este análisis de moderación con Process, diseñamos una serie de gráficos, tanto complejos, pero que voy a tratar de explicar. Bien, en el eje X aparece la variable racismo moderno, clasificada en grupos de alto, bajo y medio racismo, y en el eje Y está el grado de identificación con el protagonista. Y las líneas representan los valores en identificación en función de la condición en la que uno ha participado. Aquí lo que se está comparando es el modelo de rol positivo frente al grupo control, y los 2 recuadros marcados en rojo son los relevantes. Lo que se aprecia claramente y es convergente con la hipótesis planteada es que para las personas con bajo racismo moderno la identificación era mucho más elevada con el personaje de rol positivo que con el personaje de la narración control. Eso es lo que en términos de proceso se llama un efecto condicional. En cambio, para las personas con alto racismo moderno, comparando la identificación del grupo con el personaje de la narración control con la narración del modelo de rol positivo, esa diferencia también era estadísticamente significativa, pero al revés. Ese es un resultado muy claro. Y cuando analizamos también el efecto de exponerse al personaje en transición frente al grupo control, la otra manipulación que permite la macroproces, en este caso vemos que en las personas con bajo racismo moderno no había diferencias significativas entre la identificación con el personaje en transición y el grupo control, y se ve muy claramente lo que confirma la hipótesis 2 en estos 2 recuadros de medio y alto racismo. Me voy a concentrar en el del alto racismo, donde se observa claramente que el personaje en transición genera mucho menos identificación que el personaje de la narración control. El efecto condicional era estadísticamente significativo. Esto quiere decir
que el racismo moderno efectivamente actuó como una variable moderadora que rebajaba el nivel de identificación en las personas con alto racismo moderno y que para las personas con bajo racismo moderno también tenía una influencia, pero en un sentido contrario, haciendo más viable que las personas se identificaran con el personaje que representaba el modelo de rol positivo. Y a partir de ahí ya comprobamos con el modelo de efectos indirectos condicionales, con el indicador fundamental que aporta Proces para este tipo de modelos de procesos condicionales, que es lo que se llama el índice de mediación moderada. En este caso, la variable dependiente es liking, cuánto ha gustado la historia, y el índice de mediación moderada, que es una especie de índice de ajuste, es negativo y estadísticamente significativo en ambos casos, y vemos claramente el patrón de relaciones que habíamos comentado en esta primera parte, de identificación, tipo de personaje en función del racismo moderno, y luego el patrón de relaciones entre la identificación y el insight psicológico. Hay una relación positiva, y entre el insight psicológico y liking, de tal manera que analizando los efectos indirectos relativos condicionales, lo que observamos es que para las personas con bajo racismo moderno, el personaje de modelo rol positivo frente al control incrementa la identificación. Eso a su vez se asocia a un mayor insight psicológico, lo que a su vez se asocia a una mejor valoración de la historia. En cambio, y es lo que representa también estos efectos indirectos condicionales, para las personas con alto racismo moderno, el personaje de modelo rol positivo y también el modelo de transición, el personaje en transición, reduce la identificación con el protagonista. Ello hace que se reduzca el insight psicológico, y a menor insight psicológico, peor valoración de la historia. Este resultado se ha reproducido de igual manera para el indicador de intención de compartir el mensaje. Nuevamente se reproduce en las actitudes hacia la inmigración, y esto es muy relevante para el contexto teórico que estamos desarrollando en este teórico. El insight se convierte en una variable mediadora más, que se suma a otros procesos mediadores en educación y entretenimiento, en persuasión narrativa, en mensajes inspiradores. Y en el único caso donde no se produjo un índice de mediación moderada estadísticamente significativa fue en nuestro indicador de conducta prosocial, donde el insight psicológico ya no actuaba como mediador, simplemente la identificación era el proceso que conducía a ese impacto. En conclusión, este estudio muestra que las características de diseño de los personajes influyen las actitudes hacia temas sociales polarizados, cuando las personas se exponen a narraciones de educación y entretenimiento, expande nuestra comprensión sobre el impacto de las narrativas de educación y entretenimiento más allá del enfoque tradicional en comunicación para la salud. También serviría como herramienta de cambio social para temas vinculados con el prejuicio. Deja constancia que el insight psicológico es un proceso mediador relevante que actúa en tándem con la identificación con el personaje. No actúa, el insight psicológico no se dispara por sí solo, sino que depende de que previamente la persona se haya identificado con el personaje. Y también queda claro el papel moderador del racismo moderno, ¿no? Esto deja claro la idea de que cualquier intervención de este estilo tiene que tener en cuenta las variables de diferencias individuales, y que las personas de alto y bajo racismo moderno no solo es que reaccionen de manera distinta, sino que probablemente se las impacta mediante mecanismos diferenciados. ¿Qué toca hacer en el futuro? Pues bueno, seguir explorando la validez incremental de este constructo. Eso significa poner en conexión el insight psicológico con otros mecanismos mediadores y ver que compitiendo estadísticamente hablando con otros mediadores también tiene un poder explicativo, algo que ya hemos hecho en el estudio que se publicó en Human Communication Research. También una cosa que tenemos que hacer y que estamos empezando a explorar este año en el contexto de una tesis doctoral es intentar ver otras formas de manipular el tipo de personaje en los experimentos, quizá con narraciones escritas, en donde podemos hacer o utilizar recursos como la elipsis temporal para que se vea el arco del personaje de manera más clara.
Queda claro también que puede haber otros variables moderadores que pueden ser relevantes, como como la implicación con el tema de la inmigración, que es algo que vamos a explorar brevemente en el estudio que estamos desarrollando este año. Y el último elemento que no pudimos explorar, aunque lo habíamos deseado, es explorar el efecto del insight a largo plazo, porque a nivel teórico nosotros planteamos que el insight psicológico es un mecanismo mediador que ayuda a que las personas cambien de actitud de manera repentina, como una especie de iluminación, y que ese cambio perdure en el tiempo, que no haya necesidad de múltiples exposiciones al mensaje para que se reafirme el cambio. Que uno cambiaría, haría un clic como hacían los chimpancés de Kohler para intentar obtener una banana que estaba colgada en el techo, y apilaban cajas y con un palo ya lo aprendían de una vez y eso perduraba para siempre. Nosotros planteamos algo parecido con el insight en el contexto de los mensajes inspiradores. Asumimos que el insight también puede favorecer cambios actitudinales que perduren en el tiempo. Y finalmente, bueno, creemos que podemos transformar con este tipo de proyecto el arte del storytelling. Hay una autora que plantea una serie de consejos que podrían ser importantes, y esto conecta con la transferencia y con la innovación y con utilizar el storytelling como una herramienta de cambio social, ¿no? Es que quizá hay que cambiar esa cultura de los creadores, promover más diversidad en los grupos de las personas que cuentan historias, en la industria del entretenimiento. También sería importante tener un papel decisivo, influyendo en cómo se crean esas historias. Esto en Hollywood pues se hace de manera rutinaria. Hay algunas asociaciones que colaboran con guionistas. Eso es lo que proponemos, intentar colaborar con escritores, productores, ejecutivos, para modelar un poco las representaciones positivas sobre los grupos más marginalizados. También podríamos contribuir a producir y distribuir series cortas a través de webs o plataformas como YouTube, Instagram o TikTok, intentando, como quien dice, contraprogramar la tendencia dominante de dar una imagen negativa de la inmigración. También sería importante presionar para ese cambio de las representaciones en el mundo audiovisual, y quizá también volvernos más visibles como líderes de, digamos, de pensamiento, haciendo una traducción literal de lo que ahí pone, y estar presentes en los espacios donde está la industria para intentar tener conversaciones más claras y hacer ver a las personas que se dedican a contar historias sobre la importancia que es contar buenas historias. Eso es todo, muchas gracias.